4 de Primera de Pedro. Hace poco consideramos este libro, que fue de mucha bendición para nuestra vida. Y el versículo 12 del capítulo 4 de Primera de Pedro dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran manera. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Parece que había un grupo de santos que no conocía la verdad del Evangelio, de que aquí vemos que se sorprendieron por causa de la prueba que les sobrevino. Y Dios está preparándonos con un propósito especial. Una frase que me había quedado acerca de un hermano que me dijo: un experimentado marinero no se forja en aguas quietas, sino que en alta mar. Y así nuestra vida va a ser forjada por parte de nuestro Dios, a que muchas veces tengamos que atravesar por diferentes circunstancias en nuestra vida, pero con un propósito. ¿Cuál es este propósito? Vamos a ver aquí en 2 de Corintios capítulo 4, porque esto es lo que nos da ánimo nuevamente a seguir adelante. Y esta es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Cuando vienen las angustias, las fuerzas que nos combaten, podemos decir, todo nuestro ser muchas veces es hasta estremecido. Pero aquí vamos a ver un experimentado en diferentes circunstancias. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. ¿Cuál debe ser nuestra postura? Mire, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nuestra nueva creación, su ambiente, de donde va a salir forjado, fortalecido, es en ese ambiente. Y nuestro viejo hombre, nuestro hombre exterior, también nuestro físico, se va a ir decayendo. Pero el nuevo se va a renovar de día en día. Y el versículo 17, fíjense qué hermosa exclamación. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El Señor dijo en una oportunidad que donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Y si nuestro tesoro y nuestra mirada están en las cosas espirituales, allí vamos a tener una gran visión acerca de lo que dice esta porción. Y ahí vamos a ir cada uno tomando nuestra decisión, porque es una decisión personal. Porque el Señor a nadie va a obligar, sino que nos va a mostrar su palabra, nos va a exponer, y nosotros en algún determinado momento vamos a tener que tomar nuestra decisión. Vamos a ver el libro de Colosenses, capítulo 3. Recordemos que nuestro evangelio es un evangelio práctico, el cual, a medida que consideramos la Escritura, nos vamos a ver reflejado en ella. Y cuando nosotros nos vemos reflejados en cada circunstancia,
tomamos allí una posición, el Espíritu Santo lo empieza a mostrar. Y aquí en los Colosenses, como sabemos, una carta de corrección, pero el apóstol Pablo le tiene que decir a los colosenses de esta manera. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí justamente Él les recuerda a los colosenses: mirad, dices, si habéis muerto, estás resucitado con Cristo. En provisión ya estamos, pero ahora esto nos lleva a experimentar. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. El versículo 2, ¿dónde debemos poner la mira? ¿Hacia dónde debemos apuntar y hacia dónde dirigirnos? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y justamente el versículo 12 empieza a describir la vestidura. Esto ya habíamos visto, pero solamente vamos a considerar aquí el versículo 12. Dice que el hombre exterior se va desgastando día a día, no obstante el nuevo se renueva. Y fíjese cómo van a salir las virtudes de Cristo en nuestra vida cuando vamos aceptando su plan y nos vamos poniendo de acuerdo a su voluntad. Dice el versículo 12: vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y luego sigue la porción, pero lo que encontramos primero: entrañable misericordia. Recuerda, cuando comenzamos a considerar esta porción, veíamos al Padre de toda misericordia, al Dios de toda consolación. Las primeras vestiduras empiezan a surgir en nuestra vida. Cuando empezamos a ver como Dios ve, empezamos a tomar actitudes de un creyente maduro. Y esa es la voluntad de Dios, que podamos ir creciendo. Vamos a ver un poquito más aquí en el versículo 7 de segunda de Corintios, capítulo 1. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, que sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Cuando experimentamos, vamos siendo compañeros. Y así en la tribulación, porque dice que somos un cuerpo, y que cuando un miembro del cuerpo se duele, dice, todos los demás se duelen con él. Y ese compañerismo se va forjando aquí en nuestra vida de iglesia, nuestra vida de congregación, porque cuando acontece de que viene esta tribulación a nuestra vida, nosotros podemos pedir oración, podemos consultar con el pastor, con los hermanos, decir, tengo esta circunstancia. Y vamos siendo compañeros, porque el que tal vez no está siendo atribulado en ese momento va a empezar a ayudar y a consolar a su hermano. Y asimismo, dice el versículo 7, dice, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Es recíproco. Cuando uno es consolado por parte de Dios, puede compartir también su experiencia. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento los valientes que estuvieron con David.
y vemos cómo se forjaron ellos. Vamos a leer quiénes eran. Primera de Samuel, capítulo 23. ¿Quiénes eran estos hombres que después fueron valientes? Y podemos identificarnos. Primera de Samuel. Gracias, Señor. Capítulo 22, perdón, de Primera de Samuel. Como sabemos, este cuadro vimos un montón de veces, pero este cuadro nos habla del Señor Jesucristo. Dice el versículo 1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Yo me anoté, creo que en todas estas circunstancias que encontramos aquí, dice que los que se juntaron con él eran afligidos, eran el que estaba endeudado y los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿No fue ese acaso nuestro cuadro cuando llegamos al Señor? Nos podemos ver identificados y tal vez nuestra experiencia el día de hoy es esta. Pero hoy aquí hay una invitación de gracia. Él es el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación. Él puede en esta circunstancia transformar nuestra vida. ¿Con qué propósito? Segunda de Samuel, capítulo 23. Voy a leer este para poder ver. Segunda de Samuel, capítulo 23. Gracias, Señor. El versículo 8 de Segunda de Samuel, capítulo 23. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Usted puede leer después en su casa, pero lo que vamos a encontrar en estos versículos que siguen es la lista de valientes que conformaron el ejército que David formó. Y esto justamente habla de nuestras vidas, de que Dios quiere transformarnos de tal manera que podamos ser útil a su propósito. Y no solamente eso, sino que quiere darnos un nombre especial para toda la eternidad. Y el camino, si podemos ver, no es un camino fácil, podemos decir. A nuestro viejo hombre le va a costar mucho. Pero si ponemos la mirada en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, el Señor nos va a recompensar grandemente. Yo sé que estamos esperando su venida. Y dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Así que esta es nuestra esperanza, hermano, hermana. Y vamos a considerar un poquito más para finalizar. Volvemos a nuestro pasaje de Primera de Corintios, de Segunda de Corintios, perdón, capítulo 1.
en el versículo 8. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. Y aquí vemos por qué motivo Dios permite también las tribulaciones y las aflicciones en nuestra vida. Y muchas veces que van más allá de nuestras posibilidades, ya sea económicas, de nuestras inteligencia, de nuestras posibilidades, cualquiera sea, porque hay una cosa que Dios quiere hacer. Él quiere ser glorificado en nuestra vida y a través de nuestras circunstancias. ¿Y qué es lo que va a acontecer? ¿Cuánto quedó de este hombre Saulo, que era tan poderoso en su momento, que tenía grandes poderes, que su padre era una persona dueño de toda una ciudad? Dice, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. Cuando todas nuestras circunstancias se caen, cuando todos nuestros apoyos desaparecen, cuando nuestras fuerzas, como aquí el apóstol Pablo en su experiencia, ya no daban más, ¿qué es lo único que puede surgir ahí? Sino el Dios que resucita a los muertos. Y esto va más allá de toda experiencia solamente natural, sino que va también a una experiencia congregacional, a una experiencia familiar y a todos los ámbitos de nuestra vida. El Dios que resucita a los muertos. Y este es el énfasis de nuestro Evangelio, llevando por todos lados la muerte de Jesús, para que la vida de Jesucristo también se manifieste. Y hoy estamos aquí. ¿Cuántas circunstancias van más allá de nuestras posibilidades? Pero no más del Dios que resucita a los muertos. Y Él es la resurrección, Él es la vida. Y de Él predicamos y de Él hablamos. Aquí no hay, podemos decir, grande sabiduría humana, no hay grandes potentados, pero sí está el Dios que resucita a los muertos. Y hoy, en medio de nuestra circunstancia, Él tiene poder para resucitar nuestra vida, para restaurar nuestro ministerio, para restaurar nuestro hogar. Y yo doy gracias al Señor porque vamos entendiendo su propósito, que Cristo sea glorificado, no el hombre, no una, podemos decir, una organización, sino Jesucristo, el Dios que resucita a los muertos. Y yo de esta manera, hermano, le invito a ponerse de pie todo aquel que pueda. Hay luchas, pruebas, circunstancias, pero nada que pueda ser mayor a nuestro Dios. Aún la muerte misma, cuando se enfrenta con la vida, con el Señor Jesucristo, cae allí. Y Él es el Dios y Padre de toda consolación, de toda misericordia. Y a Él vamos a presentar en esta hora nuestra vida y darle gracias. Padre amado, en esta mañana, te damos gracias, Señor,
porque tú estás hablando, Señor, a mi vida primeramente. Oh, Señor, porque estás obrando, Señor, intercediendo, Señor, por cada circunstancia. Porque tus ojos, Señor, están viendo, Señor, toda circunstancia. Pero tu misericordia, Señor, está a nuestro favor. La consolación, Señor, por la cual usted nos quiere dar nuevas fuerzas. Y por sobre todas las cosas, Padre, que tú seas glorificado. Que tu Hijo Jesucristo, Señor, pueda entronizarse en nuestra vida, Señor. Que a través del camino, Señor, que usted ha pensado trazarnos, pueda usted, Señor, ser glorificado. Tú eres el Dios que resucita a los muertos, Señor. Si hoy estamos aquí, Señor, es por tu gracia, porque usted nos ha resucitado, Señor, aleluya. Siendo de que estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados. Gracias te doy, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, vaya revelándonos cada vez más. Padre, muchas gracias te doy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Puede tomar su asiento, hermano.